Bienvenidos al canal El Maestro. En el video de hoy vamos a tratar el tema de Semiramis, la reina de Babilonia. Sammu-Rammat, que era más conocida como Semiramis, que es como la llamaron los griegos, fue la reina regente del imperio asirio y reinó entre los años 811 al 806 a.C., cuando ocupó el trono de su joven hijo Adad-Nirari III hasta que éste alcanzó la madurez necesaria. Ella a su vez fue esposa de Samshi-Adad V y este había reinado desde el 823 al 811 a.C. Cuando este murió, asumió el poder Semiramis hasta que Adad-Nirari, su hijo, alcanzó la mayoría de edad, como habíamos mencionado anteriormente. Esta mujer alcanzó una fama y un poder notable, una cosa inusitada para una fémina en esa época en la región de Asiria, en el imperio asirio. Según los registros contemporáneos, ella tuvo una influencia considerable en la corte asiria. Y esto explicaría cómo fue capaz de mantener el trono después de la muerte de su esposo. Es sabido que las mujeres no eran admitidas en los puestos de autoridad en el imperio asirio, así que el hecho de que hubiese una gobernante mujer en ese entonces era impensable, a menos que esta mujer hubiera amasado un poder suficiente como para considerarla como una gobernante. Hay muy poca información sobre lo que hizo y cómo lo hizo, y algunos estudiosos se refieren a ella como una dama oscura asiria del siglo 8 a.C. y que no podemos saber con certeza muchas de las cosas que pudo haber hecho. Sin embargo, ella es nombrada en una inscripción como dama del palacio. Sin embargo, ella parece que fue mucho más que eso, y por muy poco que quede para registrar su reinado, hay suficiente para sugerir que ella era igual a sus predecesores y aseguró el reino después de la muerte de su esposo. A su vez, para tener clara la línea, digamos que sucesoria y los antecesores de su esposo, podemos decir que Samshi-Adad V era hijo de Salmaneser III y nieto de Asurbanipal o Asurnasirpal II. Sus exitosos reinados y campañas militares habrían proporcionado a este rey Samshi-Adad V la estabilidad y los recursos para comenzar su propio y exitoso reinado. Pero sin embargo, tuvo la mala suerte de que hubo una rebelión llevada a cabo por su hermano llamado Asurdanipal, que se rebeló contra su padre, Salmaneser III, ya que este hermano se cansó de esperar al trono y lanzó la revuelta. En este sentido, Samshi-Adad V tomó partido en esta guerra civil por su padre y aplastó la rebelión, y esto le llevó unos 6 años en lograrlo. En el momento que Asurdanipal fue derrotado, los recursos del reino de Asiria habían sido diezmados a través de esta guerra civil, y entonces el imperio asirio entró dentro de una etapa de debilitamiento y de inestabilidad. Fue en este preciso momento cuando Semiramis o Sammu-Rammat aparece en los anales históricos. No se sabe en qué año se casó con el rey, pero cuando este murió, ella tomó el trono y pudo proporcionar a la nación la estabilidad necesitada. Hay un obelisco que fue mandado a hacer por esta mujer poderosa y colocado en la prominente ciudad de Asur, y que demuestra que alcanzó un grado de poder bastante grande. Lo que Sammu-Rammat o Semiramis hizo exactamente durante su reinado es un poco desconocido y entra dentro del terreno de las suposiciones, pero no obstante parece que inició varios proyectos de construcción y puede haber encabezado personalmente incluso campañas militares. Se concibe que después de la muerte de su esposo, o incluso antes, acompañó al rey en al menos
una campaña militar y se la menciona de manera destacada en las inscripciones reales. Después de la muerte del rey, ella parece haber continuado liderando las batallas o las campañas militares, aunque esto, como muchas otras cosas en su reinado, ha sido cuestionado últimamente por los historiadores. Sin embargo, en el periodo de su reinado, el imperio se estabilizó después de una cruenta guerra civil y después, cuando pasó el trono a su hijo, este heredó una nación considerable y segura cuando llegó al trono. No obstante, se sabe que Semíramis derrotó a los medos y anexionó su territorio y pudo haber conquistado el territorio de los armenios, y según el historiador griego Heródoto de Halicarnaso, pudo haber construido los terraplenes de Babilonia sobre el río Éufrates, que todavía eran famosos en su época. En estas mismas leyendas se concibe que ella se casó inclusive con su hijo, el cual fue llamado Ninjas por los griegos, también conocido como Ninus, y esto hizo que surgieran mucho más leyendas a este respecto sobre el reinado de esta reina. Por ejemplo, de acuerdo con la Gesta Trevorum del siglo XII, en plena Edad Media, un registro de la tribu germánica de Treveri, ahí aparece como que Semíramis incluso ejerció influencia sobre la antigua Germania. Para indagar un poco más de esto, se dice, según la historia, que Ninjas tuvo un hijo de un matrimonio anterior llamado Trébeta. Semíramis odiaba a su hijastro y lo veía como una amenaza. Después de la muerte de Ninus, ella lo exilió a este hijastro, o este por su propia voluntad dejó a Siria con una banda de seguidores y finalmente fundó la ciudad de Trier, que se convertirá en una de las ciudades más grandes del Imperio Romano. Así también tenemos los relatos de Diodoro Sículo, que parecen haber combinado los relatos anteriores del reinado de Sammu-Rammat o Semíramis con mitos y leyendas relacionadas con la diosa Astarte e Istar e Inanna, de modo que con el tiempo la reina histórica se convirtió en la mítica semidivina Semíramis de los griegos. Semíramis se encargó del gobierno del imperio, que según el mito logró extender hasta Etiopía e incluso llegó hasta la India, y erigió un monumento funerario a la memoria de Ninus cerca de la ciudad de Babilonia. Se dice que construyó, y aquí la leyenda realmente le da una tremenda importancia, se dice que construyó hermosos palacios, edificios y una gran muralla en la ciudad de Babilonia. Algunos la relacionan también con los increíbles jardines colgantes de la misma ciudad y se la concibe como conquistadora del Egipto, y según leyendas construyó también un túnel bajo el río Éufrates. También se la concibe a Semíramis como que fue una hija de una diosa siria llamada Derceto, que tenía rostro de mujer y cuerpo de pez, y que esta diosa había abandonado a Semíramis en el desierto para que muriera en él. Entonces unas palomas se encargaron de cuidarla y de alimentarla, y un pastor llamado Simas la recogió. Años después se la concibe como la fundadora del reino babilónico. Esta mujer, dueña absoluta del imperio asirio, fundó y reedificó en los pantanos del Éufrates la más bella y célebre ciudad de Oriente y del mundo. Estamos hablando de la ciudad de Babilonia, a la que rodeó de muros y de inmensas fortificaciones y adornó con palacios suntuosos y jardines que fueron la envidia de todo el mundo de la antigüedad y que la han colocado dentro de las maravillas del mundo antiguo. Semíramis tuvo una marcha triunfal a través de Asia, Media, Persia, Armenia y Arabia, que fueron países que ya estaban subyugados por su esposo Nino, pero que habían recobrado su independencia, y ella hizo que estos territorios fueran subyugados de nuevo. Poco tiempo después incorporó en su reino a Egipto, Libia y a todo el Asia hasta el Hindú. Después de su reinado, que duró unos 42 años, renunció a la corona en favor de su hijo
y desapareció del mundo, siendo transportada al cielo en forma de paloma. Y esto lógicamente es una leyenda. Luego de la muerte de Ninus, Semiramis aseguró haber quedado embarazada y afirmaría que los rayos del sol habían concebido al hijo que esperaba, y cuando nació, Semiramis afirmó que su hijo, cuyo nombre era Tammuz, era la reencarnación de su esposo Nimrod. Tammuz habría nacido exactamente en el solsticio de invierno, que era el 25 de diciembre, según el calendario babilónico, y Semiramis decreta que ella y Tammuz debían ser adorados como dioses, él como dios del sol o Baal, y ella, al considerarse la esposa de un dios y la madre terrenal de otro dios, se proclama a sí misma como la reina del cielo. Desde ese día, Nimrod y Semiramis, ahora deificados como dios y diosa, han aparecido con distintos nombres que reflejan el lenguaje y la cultura en la que fueron adoptados. Semiramis, concibiéndose como la madre de todas las madres, era la diosa de la fertilidad y la belleza, y así se le concibió también en Egipto, Grecia y Roma, y en otros lugares tales como Isis, Venus, Diana, Astarot e Istar. La imagen de Dios de Nimrod fue conocido en la Biblia como Baal y como el hombre dios Ninus, quien construyó a Nínive, una ciudad dedicada a Semiramis, pero bajo la deidad de Istar. Hasta aquí el video de hoy. Espero que le haya gustado. Lo invito a suscribirse al canal, a darle like a los videos y a seguir compartiéndolos para que esta linda comunidad siga expandiéndose. Una comunidad de amantes de la historia universal, de la cultura, el arte, la mitología, la religión, etc. Y espero que sigamos creciendo y que esta gran comunidad pueda seguir expandiéndose. Muchas gracias.